Buen día, estimados alumnos del Colegio Santa María de Breña. En esta oportunidad quien te habla es el psicólogo José Morales Sandoval, que dicta el curso de psicología. El tema a tratar es la historia de la psicología. La siguiente diapositiva estamos hablando sobre la cuarta clase, la historia de la psicología, pero en la edad contemporánea. Veamos qué nos prepara la siguiente diapositiva para ver un poco más sobre la evolución de la psicología. La etapa científica de la psicología se caracteriza por la creación de sistemas psicológicos o también llamados como escuelas psicológicas. En 1840, Weber y Gustav son considerados como los precursores de la psicología científica porque impulsaron el surgimiento de la psicofísica en Alemania. Estos personajes decidieron estudiar la relación entre la sensación y los estímulos físicos. Para él, no utilizaron lo que se especulaba anteriormente sobre el estudio del alma, sino que aplicaron criterios experimentales. En 1879 se considera que la psicología es dependiente a otra ciencia, porque se crea el primer laboratorio experimental de la psicología, realizada por Wundt en la Universidad de Leipzig, en el país de Alemania, lo cual a Wundt lo llamamos como el padre de la psicología científica. A partir de ese momento aparecieron diversas escuelas o corrientes que vamos a ver en la siguiente diapositiva, donde habían personajes como Hull, James, Waxo, Piaget, Skinner, Freud, hoy Pablo, entre otros representantes del siglo XIX y XX. Estas corrientes o escuelas psicológicas fueron fundamentales para el crecimiento de la psicología. Actualmente no disponemos de una teoría única y aceptada por todos, sino que existen diferentes escuelas psicológicas que intentan explicar la conducta y la mente humana desde sus perspectivas. La primera escuela que vamos a observar es estructuralismo. Estamos hablando de que su fundador principal es Wundt, cual el objetivo de estudio en esta escuela fue conocer cómo estaban integrados los procesos conscientes, su estructura. Para eso, Wundt utilizó el método de la introspección, mirar hacia adentro, pero con su discípulo Edward llegaron a la conclusión de que los procesos conscientes estaban integrados por tres elementos. Estamos hablando uno que son las sensaciones, dos imágenes, tres sentimientos. La siguiente diapositiva te voy a mostrar el siguiente personaje. Estoy hablando de Erwan Braunsford Tischner, discípulo de Wundt. Definió que el trabajo de su maestro siguiera siendo vigente en esa época. Hablamos que también Edward trata de viajar a Estados Unidos, y él comienza a liderar lo que era la corriente de estructuralismo. Primero crea el laboratorio en América de psicología experimental en la Universidad de Colme. Ahí dio a conocer un poco más sobre esta escuela y se convirtió en líder de este movimiento. Para eso hablaba Edward que seguía con la misma línea de su maestro de conocer la mente humana. Se orientaba hacia el análisis de los elementos de los fenómenos mentales, descubriendo las conexiones entre diferentes elementos, y lo explicaban por medio de la localización de la estructura correspondiente al sistema nervioso. La siguiente corriente que vamos a ver es funcionalismo. William James, estamos hablando que él se contrapone a lo que es la escuela de Wundt. Habla que el estudio que hace estructuralismo considera que es un error. James habló que separar la estructura mental en partes elementales para él no era la verdadera esencia. El interés que él tenía estaba en estudiar las funciones derivadas de nuestro pensamiento y sentimientos. El siguiente personaje que te voy a presentar es John Dewey, filósofo, psicólogo y pedagogo. Este personaje valoraba la escuela del funcionalismo y dirigía esta filosofía pragmática hacia la educación, la cual fundó la psicología escolar en un principio. También habla un comentario breve, que él pensaba
que el peso de la educación no debía recaer en el contenido, sino en la necesidad del estudiante o del alumno. La siguiente corriente, estamos hablando de la corriente Gestalt, de Max Wertheimer, psicólogo alemán considerado el fundador de la psicología gestáltica. Es el padre de la psicología Gestalt. Considera que nuestra percepción se basa en una serie de leyes organizativas, las cuales considera innata del ser humano. También recibe el nombre de psicología de la forma, como la percepción de cada ser humano. El interés de esta corriente fueron los estudios acerca de la percepción, el movimiento aparente, percibir a los objetos como un todo. Vamos a hablar sobre la siguiente escuela que estamos viendo, que es el psicoanálisis. El autor principal o el personaje, sí, estamos hablando sobre Sigmund Freud, la cual considera que el objetivo de esta escuela es el tratamiento de las enfermedades mentales. Él habla sobre muchas teorías, por ejemplo la teoría de los sueños, una teoría también sobre cómo comprender al inconsciente. El método que utilizó Freud fue la asociación libre. Un breve comentario sobre esta terapia que utilizó Freud. Para hacer un paréntesis, hablamos sobre su colega Joseph, que él tenía una paciente llamada Ana, la cual Freud con Joseph mencionaban de que ellos en las terapias, la paciente hablaba de todos los síntomas o evidencias traumáticas que le sucedieron. Ellos se dieron cuenta que cuando contaba la paciente sobre sus síntomas, bajaba la intensidad del problema. Es entonces que Freud se da cuenta que hablen libremente de sus problemas. Es donde nace lo que es la asociación libremente, que es asociación libre. En este caso Freud hablaba sobre también de un tema muy importante, sobre que la mente tiene dos estructuras, como lo mencionaba. Una de ellas es el consciente. ¿Qué habla sobre el consciente? Son aquellas ideas o pensamientos que puedes expresar libremente. Y la segunda estaba hablando sobre el inconsciente. Cuando los pensamientos, los sentimientos nos hacen sentir dolor, hace que el inconsciente a través de ese mecanismo de represión. Cuando los pensamientos o el sentimiento nos hace sentir dolor, hace que el inconsciente a través del mecanismo de represión. Existen autores donde habla que Freud habló también sobre el preconsciente. Esto quiere decir todo lo que no es actualmente consciente, pero es perfectamente suficiente de volver al consciente. Freud considera que la personalidad consta de tres partes. Para eso menciona uno de ellos, que es el ello. Consiste en las tendencias instintivas que rigen el principio del placer. La segunda es el yo. Se rige por el principio de la realidad, mediador entre los instintos y la realidad. Y el último es el superyo. Es el brazo moral de la personalidad. Se rige por el principio de la percepción. Hablamos de la ética. La siguiente escuela es el conductismo. Surge de la contraposición del psicoanálisis y tiene como objetivo proporcionar una base científica, demostrable y medible en la psicología. El conductismo es una corriente de la psicología que estudia la conducta o el comportamiento observable de la persona o de los animales a través de un procedimiento objetivo y experimental. Los pioneros para esta corriente son Watson, Pavlov, Skinner, quienes empezaron a realizar experimentos con varios animales. Vamos a ver la siguiente diapositiva, donde mencionamos a John Watson, que es el fundador de la psicología conductual. El único modo de entender las acciones humanas era a través del estudio de comportamientos y de hechos observables. Es el máximo representante de la teoría de condicionamiento clásico. Iván Pavlov es el siguiente personaje, fisiólogo y científico ruso que destacó principalmente en algunos trabajos como el condicionamiento clásico con perros. Más tarde serviría como base para el desarrollo de esta disciplina como el conductismo y la psicología moderna. El siguiente personaje es Skinner. Añade el principio de un esfuerzo, el concepto de la recompensa y definió el condicionamiento operante, todo ello mediante experimentos con la famosa caja de Skinner. En la siguiente diapositiva vamos a ver sobre la corriente de humanismo.
Esta corriente surge en la década de los 70 a la par con el movimiento cognitivo y en oposición a las teorías sociológicas que describen al hombre como un producto de su medio ambiente. Esta corriente acentúa la importancia de la salud mental, los atributos positivos de la vida como la felicidad, la satisfacción, la amabilidad, el afecto, entre otros. Los representantes de esta corriente, estamos hablando de Abraham Maslow, Roger, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Abraham Maslow junto a Roger fundó el enfoque humanista en psicología. Una de sus aportaciones principales en esta corriente fue el modelo piramidal de las emociones humanas. Veamos, pirámide de Maslow sobre la jerarquía de necesidades de los seres humanos. Estamos hablando sobre básica, seguridad social, autoestima y autorregulización. Para eso, en la siguiente diapositiva vamos a mostrar a Roger. Carter-Roy fue partícipe y gestor instrumental en el desarrollo de la terapia centrada en el cliente. La teoría humanística de la personalidad de Royce enfatizó la importancia sobre la tendencia hacia la autorregulización en la forma del autoconcepto. Según Roy menciona, el potencial del ser humano es único y se desarrolla de forma única dependiendo de la personalidad de cada uno. La siguiente diapositiva estamos hablando sobre la última corriente, que es cognitiva. Vamos a ver un representante en esta corriente cognitiva quien formuló una teoría para explicar los diversos niveles de desarrollo cognitivo o proceso de adquisición del conocimiento. Según Piaget, supone la existencia de una capacidad continuamente en crecimiento para la adquisición de conocimiento. Bueno chicos, acabamos de terminar la historia de la psicología, ¿sí? La parte precientífica y la científica. Ustedes han podido observar que existen escuelas o corrientes de la psicología que hoy en día sirve de gran importancia para la carrera de psicología. Para eso chicos vamos a tener en cuenta que voy a dejar una ficha en la agenda para que ustedes desarrollen las siguientes actividades. Muchísimas gracias y será hasta las siguientes clases.